Hola amigos de YouTube, el día de hoy trabajaremos un análisis exploratorio y confirmatorio con diferentes set de datos, usando la herramienta RStudio. Como primer paso, realizamos la carga de datos, que no es más que importar nuestros archivos CSV y definiendo una variable para cada uno. En esta oportunidad trabajaremos con tres sets de datos, los cuales son undergradsurvey.csv, usedautos.csv y restaurants.csv. Una vez teniendo cargados nuestros set de datos, procedemos a realizar nuestros respectivos análisis ya planteados. Pregunta 1. Para el primer set de datos, usedautos, realice un análisis exploratorio y confirmatorio sobre una posible relación entre las variables age, edad, y mileaje, millas recorridas. Utilizamos una gráfica de dispersión para verificar si existe una relación entre las variables plot, autos $age, autos $mileaje, col igual purple, main igual correlación, slav igual edad, y lab igual millas recorridas. Con la gráfica podemos visualizar que hay una pequeña tendencia de crecimiento de las millas con respecto a la edad de uso. Ahora verifiquemos si existe una correlación entre nuestras variables. Para ello realizamos un modelo de correlación COR, autos $age, autos $mileaje. Podemos observar que el valor de 0,73 nos indica que existe una relación positiva entre las variables. Ahora creamos un modelo lineal. Modelo, LM, mileaje H, autos, y sumamos dicho modelo para que nos muestre un resumen. En conclusión, realizado un análisis estadístico donde obtuvimos una correlación de 0,732,0781, podemos concluir que dichas variables se relacionan directamente, ya que entre mayor sea la edad de los autos, mayor será su cantidad de millas recorridas. Pregunta 2. Explique e interprete el modelo obtenido. ¿Cuántas millas en promedio recorren los carros por cada año de uso según el modelo obtenido? Esta pregunta es continuación de la pregunta 1, ya que necesitamos hacer uso del modelo lineal que calculamos anteriormente. Al interpretar el modelo obtenido anteriormente podemos concluir que a cada año que pasa hay un incremento de millas de 8.542 k. Ahora, para obtener las millas promedio que recorre un carro por año, hacemos la siguiente operación. 8.542 por 1000. Por tanto, los carros recorren en promedio 8.544 millas cada año. Pregunta 3. Construya un boxplot del precio de venta por región y discuta la gráfica. Utilizando la función agregate, haga un análisis del precio de venta promedio de los autos en función a la región geográfica de donde provienen. Procedemos a crear nuestra gráfica de caja boxplot, autos $price, autos $región, col igual C, red, green, blue, slav igual región, y lab igual precio. Visualizando la gráfica podemos decir que existe una diferencia notoria del precio de venta con respecto a la región de origen. Además, se puede visualizar que existen gran cantidad de outliers en las regiones de USA y Asia que pueden indicar que el precio de venta está siendo influido por otros aspectos. Ahora obtengamos los precios promedio de los vehículos con respecto a la región de origen. Promedio, agregate, price región, data igual autos, mean. Promedio. Podemos ver que precisamente el promedio de venta en Europa contrasta el precio promedio de USA y Asia. Pregunta 4. Para el segundo set de datos, undergradsurvey, explore tanto gráficamente como analíticamente la relación entre la variable gender, sexo, y la decisión de seguir estudiando un posgrado, Gradschool. ¿Existe alguna diferencia significativa? Basándose en la gráfica, ¿qué podría decir del prejuicio que las mujeres son más indecisas que los hombres? Para género, F. Femenino, M. Masculino. Para decisión posgrado, I. Si piensa seguir estudiando posgrado. N. No piensa seguir estudiando posgrado. Indeciso. Utilizaremos una gráfica de mosaico para analizar visualmente las variables gender y Gradschool. Pero antes debemos crear una tabla uniendo nuestras dos variables, ya que las dos son variables cualitativas. Table, datos $gender, datos $Gradschool, DNN igual C, género, decisión posgrado, tabla. Ya una vez teniendo nuestra tabla, procedemos a crear nuestra gráfica mosaic plot, tabla, main igual de parse, relación de seguir un posgrado por género, color igual C, green, red, blue.
Analizando el resultado previo pareciera ver que existe una diferencia significativa entre hombres y mujeres al momento de decidir si seguir un estudio de posgrado. Ahora para comprobarlo numéricamente utilizaremos una prueba aquí cuadrado para determinar si existe una diferencia significativa. Para ello primero definimos nuestra hipótesis. Hipótesis nula es igual a, son variables independientes, no hay relación. Hipótesis alternativa es igual a, no son variables independientes, sí hay relación. Ahora si realizamos nuestra prueba aquí cuadrado. Chis.test, tabla. Ahora para aceptar o rechazar nuestra hipótesis nula, realizamos la siguiente validación p-value es menor a 0, 0,5 se rechaza la hipótesis nula p-value es mayor a 0, 0,5 no se rechaza la hipótesis nula. Y realizamos dicho cálculo. 0,4948 es mayor a 0, 0,5 y obtenemos una respuesta verdadera. Conclusión. Realizado un análisis estadístico donde el value de 0,49 es mayor a 0,05, por ende no rechazamos nuestra hipótesis nula. Esto quiere decir que son variables independientes. Por lo tanto, no se puede confirmar que exista una relación entre el género y la decisión de seguir o no los estudios de posgrado. Normalmente los hombres buscan la manera de generar mejores ingresos, por lo tanto, se deciden por seguir un posgrado. En el caso de las mujeres en la mayoría de veces se ven afectadas por el factor económico o ya sea porque tienen hijos a los que deben de cuidar y todos estos factores impiden a que su decisión sea certera. Pregunta 5. Analice el promedio, variable K, respecto al grado, class, utilizando un boxplot y un análisis de varianza, ANOVA. ¿Existe diferencia en el promedio de notas para los distintos grados? Procedemos a crear nuestra gráfica de cajas. Para class, FR, freshman, sophomore, JR, junior, senior, boxplot, class, data igual datos, col igual C, red, green, blue, yellow, slab igual class, y lab igual pa. Con la gráfica podemos percibir que los promedio no tienen mucha diferencia significativa, pero sí la variabilidad de los datos entre las clases. Ahora utilicemos una prueba ANOVA para verificar la varianza entre los datos. Pero antes definamos nuestra hipótesis. Hipótesis nula igual a, no existe diferencia del promedio de notas respecto al grado. Hipótesis alternativa igual a, si existe diferencia del promedio de notas respecto al grado. Ahora si realzamos nuestra prueba ANOVA test ANOVA, AOF, class, data igual datos, summary, test ANOVA. Obtenemos un p-value de 0,67. Ahora para aceptar o rechazar nuestra hipótesis nula, realzamos el siguiente cálculo. 0,67 es mayor a 0,05. Conclusión. Realizado un análisis estadístico en donde el p-value de 0,67 es mayor a 0,05, por ende no rechazamos la hipótesis nula. Esto significa que las medias son iguales, por tanto, no existe diferencia significativa entre los promedios de notas entre respecto al grado. Pregunta 6. Explore tanto gráfica como analíticamente si existe diferencia significativa entre la expectativa salarial después de graduarse, EXPSAL, y después de 5 años, EXPSAL 5IR, de hombres y de mujeres. ¿Cómo cree que esto incide en el tema de la equidad de género a nivel laboral? Creemos un gráfico de cajas para visualizar las expectativas salariales entre hombres y mujeres cuando se gradúan. Boxplot, EXPSAL gender, data igual datos, col igual C, purple, green, main igual expectativa salarial después de graduarse, slab igual género, y lab igual expectativa salarial. Creemos un gráfico de cajas para visualizar las expectativas salariales entre hombres y mujeres después de 5 años. Boxplot, EXPSAL 5IR gender, data igual datos, col igual C, red, blue, main igual expectativa salarial después de 5 años, slab igual género, y lab igual expectativa salarial. Podemos verificar que cuando se gradúan existe una diferencia notoria entre las expectativas salariales para hombres y mujeres. Pero la expectativa salarial de 5 años desde que se gradúan casi se iguala. Ahora realicemos pruebas para determinar si existe diferencia significativa entre las dos expectativas. Pero antes debemos definir nuestra hipótesis. Hipótesis nula igual a, no hay diferencia entre la expectativa salarial después de graduarse.
Hipótesis alternativa igual a, si no hay diferencia entre la expectativa salarial después de graduarse. Ahora si realizamos nuestra prueba TT-Test, datos dólares PSAL datos dólar gender, obtenemos un p-value igual a 0,03374. Para aceptar o rechazar nuestra hipótesis nula realizamos el siguiente cálculo. 0,03374 es menor a 0,05, obteniendo que es falso. Conclusión. Debido a que el p-value de 0,03374 es menor a 0,05, rechazamos la hipótesis nula. Esto quiere decir que si hay diferencia de salario después de graduarse. Ahora realizamos el mismo procedimiento para la expectativa salarial 5 años después de graduarse. Definimos nuestra hipótesis. Hipótesis nula igual a, no hay diferencia entre la expectativa salarial después de 5 años de graduarse. Hipótesis alternativa igual a, si no hay diferencia entre la expectativa salarial después de 5 años de graduarse. Ahora realizamos nuestra prueba T-Test, datos dólares PSAL 5 IR datos dólar gender, donde obtenemos un p-value de 0,8432. Realizamos el siguiente cálculo para decidir si aceptar o rechazar nuestra hipótesis nula. 0,8432 es menor a 0,05, obteniendo que es falso. Conclusión. Realizado un análisis estadístico donde el value de 0,8432 es mayor a 0,05, por ende no se rechaza la HO, por lo tanto podemos concluir que no hay diferencia salarial después de 5 años de graduarse. Pregunta 7. Para el set de datos de restaurantes, construya un histograma de la evaluación total, y discuta su forma. Podría afirmar que los datos son normales. Utilizando una prueba de Shapiro, valide la normalidad de los datos. Luego calcule la media y la DESF estándar. Basado en la media y DESF. Y utilizando la distribución normal calcule la probabilidad que un restaurante obtenga una evaluación total mayor a 70 y compare con la proporción de restaurantes en el set de datos que fueron evaluados con 70 o más. ¿Qué tan cercano es el valor teórico con el experimental? Procedemos a realizar un histograma de la evaluación total. Hist, restaurante dólar total, col igual YO. Ahora calculamos la media. Media total, MEAN, restaurante dólar total. Media total. Y la dibujamos en el histograma. Aveline, V igual media total, col igual red. También calculamos la mediana. Mediana total, median, restaurante dólar total. Mediana total. De la misma manera la dibujamos en el histograma. Aveline, V igual mediana total, col igual blue. Ahora realizamos el cálculo para obtener la desviación estándar. Des total, SD, restaurante dólar total. Des total. Ahora para comprobar la normalidad de dicha variable, realizamos una prueba de Shapiro. Shapiro.test, restaurante dólar total. Obteniendo un p-value de 0,6054. Ahora para comprobar si se comporta de manera normal hacemos la siguiente validación. 0,6054 es mayor a 0,05. Ahora calculamos la probabilidad que un restaurante obtenga una evaluación total mayor a 70. Para ello realizamos dicho cálculo. Probabilidad de 70 con media 58, 72 y desviación estándar de 6, 75, 25, 98. Norm, 70, 58, 72, 6, 75, 25, 98. Conclusión. Analizando la gráfica notamos que la variable tiene una distribución normal con sesgo a la derecha, luego realizando un test de Shapiro podemos concluir que la variable sí se comporta de manera normal. También al realizar dicho cálculo de probabilidad de que un restaurante obtenga una evaluación mayor o igual a 70 obtenemos que la probabilidad de que esto ocurra es de 0,952, 58, 66. Es muy cercana a 1. Esto quiere decir de que eso sí ocurre frecuentemente. Pregunta 8. Realice un análisis exploratorio y confirmatorio sobre la diferencia en la evaluación total, de un restaurante según su ubicación, location. ¿Existe diferencia? Creamos nuestra gráfica de cajas. Boxplot, restaurante dólar total restaurante dólar location, col igual C, purple, blue, main igual diferencia, slab igual ubicación, y lab igual total. Ahora realizaremos una prueba T.
Pero para eso necesitamos primero definir nuestra hipótesis. Hipótesis nula igual a, si existe diferencia. Hipótesis alternativa igual a, no existe diferencia. Ahora si realizamos nuestra prueba T-test, restaurante dólar total restaurante dólar location. Obtenemos un p-value de 0,7242. Realizamos dicho cálculo para aceptar o rechazar la hipótesis nula. 0,7242 es menor a 0,05. Conclusión. Realizado un análisis estadístico donde el value de 0,7242 es mayor a 0,05, por ende no rechazamos la hipótesis nula. Esto quiere decir que no existe diferencia en la evaluación total de un restaurante respecto a su ubicación. A continuación veremos 7 ejemplos de análisis realizado en el RStudio. Primer paso, debemos de cargar este datos porque es lo más principal y es lo que debemos utilizar, digamos, como la variable de restaurante, datos, autos. En el primer análisis dice que si hay una diferencia entre medias respecto a la variable location y for. Para esto necesitamos un boxplot. Boxplot nos ayuda a visualizar gráficamente y si podemos darnos cuenta, sí, hay mucha diferencia. Si es que trazamos una línea, sí hay mucha diferencia. Pero para evaluarlo así numéricamente necesitaríamos de un t.test, que esto sería, nos indica que no hay diferencia, ya que consiste en 21.14, 21.40, entonces son pequeñas, o sea, no existe mucha diferencia. Entonces, tomando un nivel de significancia de 0.5, nos iba a decir que C no se rechaza la hipótesis nula. Significa que no hay ninguna diferencia de la calidad de comida respecto a la ubicación de restaurantes. Como vuelvo a decir, tomando un nivel de significancia de 0.05, en el segundo análisis dice realizar un análisis de correlación con la variable precio, que es precio, y por millas. Significa que si el carro ha recorrido más millas, ¿será que tiene más precio o su precio baja totalmente? Entonces, para llegar a ello, necesitamos de utilizar plot. Este nos ayuda a visualizarlo como prácticamente se observa también la correlación y prácticamente usamos Abline para trazar una línea para visualizarlo más simple. Digamos, como aquí si podemos darnos cuenta, si entre mayor sea el precio, debe ser menor las millas que haya recorrido dicho auto. Por ejemplo, aquí ya recorrió 100 millas, se podría decir. Prácticamente si trazamos una línea acá, nos damos cuenta que su precio es muy bajo. Eso nos hace saber que si prácticamente nos hace ayudar a saber que el valor del cada auto depende de las millas que haya recorrido. Respuesta. Al obtener una correlación de menos 0.046, significa que es una correlación inversa. ¿Por qué? Porque tiene signo menos. También gráficamente
indica que entre mayor sea el precio, dicho auto tiene que tener menos millas acumuladas. En el tercer análisis dice que realizar un análisis en el cual determinar qué relación existe, si existe relación, entre la variable de género sobre el estatus del empleo. Entonces, básicamente en este caso necesitaríamos usar una tabla para obtener aquí numéricamente podemos visualizarlo, pero si lo queremos verlo así gráficamente, se necesita de un Moisaco, usar el código Moisaco, que son estas. Al hacer eso, plantear si digamos la hipótesis nula y la alternativa, ¿no? Para esto, para determinar y si hay relación o no existe, debemos usar el código de chi cuadrado, realmente qué es esto, y chi.test de la tabla que ya lo habíamos hecho desde el principio. Ajá. Y la variable es así que nos dice en todo esto se confirma que las variables no son independientes, por ende se confirma que hay relación entre género por el estatus de empleo. Análisis 4 me dice que si existe alguna relación entre la variable precio con el año, entonces y explique gráficamente y realice un análisis de correlación. Para esto necesitaríamos primero de un plot para visualizarlo, plot y las dos variables que se habían nombrado. Entonces, y realizar la correlación que había pedido. Entonces la correlación es de menos 0.3671. Pero la respuesta gráficamente, la respuesta muestra que existe una relación inversa porque es menos 0.36 en ambas variables. Respuesta B. Existe una correlación inversa, como había comentado. Es inverso porque tiene signo menos. Es así que a mayor sea los años de uso del auto, menor será el precio de la venta del auto. Y análisis 5 nos dice que realizar un análisis exploratorio en el cual verificar si hay diferencia de medias respecto al promedio de función de género. Para esto debemos utilizar la variable y género. Entonces se necesitaría por un boxplot, se visualiza gráficamente, podemos visualizar que no hay mucha diferencia, pero como dice aquí, no hay mucha diferencia entre el promedio respecto al género. Significa que tienen la misma que tienen la misma media, pero para esto, para comprobarlo numéricamente, se necesitaría de apoyo de un t.test usando las dos variables. Por ende, si nos visualiza aquí que no,
por lo visto no hay mucha diferencia, porque uno que es de 3.14 y mientras el otro que es 3.10. Entonces, tomando un nivel de significancia, dice que el p-value es de 0.729, que mayor a 0.5. Por ende, no se rechaza la hipótesis nula. Esto quiere decir que los hombres y mujeres tienen el mismo promedio. En análisis 6 dice que si hay una diferencia entre medias respecto a la variable de lo que es ubicación de cada restaurante en función del costo de cada platillo. Eh, Aquí básicamente necesitaríamos un boxplot igual, ya que es una variable cuantitativa y una cualitativa. Para esto, bueno, aquí podemos visualizar como prácticamente si nos damos cuenta que no, bueno, no existe mucha diferencia entre medias si trazamos una línea, pero para probarlo así numéricamente sería con t.test utilizando las mismas variables y nos tira uno de 47.28 y 42.06. Como podemos darnos cuenta aquí, bueno, se puede visualizar que no hay mucha diferencia, pero para aprobarlo, como había comentado que numéricamente, nos podemos dar cuenta que se rechaza la hipótesis nula. Significa que hay diferencia entre el precio de cada platillo de comida respecto a la ubicación del restaurante, siempre tomando un nivel de significancia de 0.05. Esto nos dio verdadero, significa que sí se rechaza la hipótesis nula. Análisis 7 dice: realizar un histograma de la variable de servicio y dar sus conclusiones. Bueno, y segundo inciso dice: si se prueba gráficamente que si la variable tiene forma normal, se realiza una prueba de Shapiro para determinar la variable si se comporta o no normal, de forma normal, no. Sí, básicamente la prueba de Shapiro si es el que nos ayuda a si es que es una distribución normal o no. Para ello realizaremos el histograma de la variable de servicio. Entonces podemos darnos cuenta que, bueno, aquí lo colocamos un nombre principal y un color. Para ello necesitaríamos trazar lo que es la media, o sea, obtener la media, mediana y la desviación, pero para ver qué sesgo tiene, tenemos que dibujarlo con esos ciertos códigos. Digamos, para dibujar la media se necesita de Ablin, B, la media que ya tenemos, que ya se realizó y ya lo obtuvimos, que sea color rojo, mientras que la mediana sea color azul. La prueba de Shapiro, como el segundo inciso dice que hay que aprobarlo si realmente es normal o no, y la única forma para saberlo es haciendo una forma de Shapiro.
Entonces se hace la fórmula que lleva Shapiro. Aquí mira, el pi-value es de 0.04. Y si tomamos un nivel de significancia de 0.05, esto nos hace saber que no se rechaza la hipótesis nula. Para la respuesta A, sería que la gráfica nos indica que la variable de servicio tiene una distribución normal, no asimétrica, con sesgo a la izquierda. Sesgo a la izquierda porque la mediana es mayor que la media. Para el inciso B, dice que realizado el análisis de normalidad de Shapiro, nos visualiza que la variable no tiene una distribución normal asimétrica. Como podemos darnos cuenta, como se había comentado, Shapiro ese cierto código nos ayuda a realizar si es normal o determinar efectivamente si es normal o no tiene una distribución normal dicha variable. Y bueno, es así que hemos visto unos ejemplos de cómo hacer análisis sobre el estudio.